Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Ayer hablamos del sector exportador en su conjunto. Esta noche hablaremos de uno de los rubros de exportación que ha tenido el mayor crecimiento entre el año 2009 y el 2010. Me refiero a la minería y particularmente a la exportación de oro, que ocupa el tercer lugar dentro de todo el sector exportador, con más de 220 millones de dólares en exportación. El crecimiento que tuvo el oro entre 99 entre el 2009 y el 2010 es mayor del 120%. Eso tiene mucho que ver con el precio del oro y también con un incremento en el volumen de producción. Esta noche nos acompaña Sergio Ríos, director de la Cámara Minera y además presidente de la empresa Hemco, una de las tres más importantes empresas mineras del país. Buenas noches, Sergio, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, Carlos Fernando, por invitarme. La gente conoce muy poco de lo que es propiamente la minería. Bueno, ahora llama mucho la atención que este sector aparece en el conjunto de las exportaciones como el que ha tenido más crecimiento. ¿Cuánto es efecto precio? ¿Cuánto es efecto crecimiento del volumen? Mira, del 2009 al 2010 vos tenés un incremento en el precio del 25%. El precio promedio en 2009 fue 972 dólares y el precio promedio en 2010 fue de 1.210 dólares. Si vos te querés ir un poquito para atrás, el precio del oro en 1999 llegó a su punto más bajo como en 252 dólares. Entonces, ve el crecimiento en los últimos 10 años que se ha dado en el sector. Eso es una onza de oro. Una onza de oro. Y en este momento, o el año pasado, promedió ¿cuánto? 1.210. 1.210. Sí. Por ejemplo, esta pieza de oro que está aquí, o que tiene varios metales y principalmente oro, ¿cuántas onzas tiene esto? Eso tiene 3 onzas. Esto tiene 3 onzas, estamos hablando de 1.000 y pico de dólares. O sea, aquí hay más de 4.000 dólares. Sí. ¿Esto es oro puro? No, eso es oro bruto. Eso es lo que sacan las minas de Nicaragua antes de enviarla a un refinador. Ahí tenés eso oro como de 18 quilates, entonces tenés los otros 6 quilates en plata, cobre y otros metales. ¿El precio de la plata cómo se compara con el del oro? El precio de la plata ahorita anda arriba de los 27, 20 y pico de dólares, ya comparado con los 1.370, que es lo que cerró el oro el día de ayer. Entonces, es decir, y en términos de volumen, ¿en el país se produce tanta plata como oro? Vos producís, las minas en este país producen como 2.5 veces más plata que oro. Pero con una diferencia abismal de precio. Abismal de precio. Ahora, ¿quiénes son los actores en la exportación de oro? Evidentemente, ¿cuántas personas emplean las compañías mineras? Las compañías mineras emplean más de 2.000 y pico de personas directamente. ¿Ya? No obstante, tener un gran subempleo o empleo no directo. Por ejemplo, Hemco emplea como 2.000 pequeños mineros o mineros artesanales que les compra brosa para procesarla y que esa brosa no se vaya a pequeños molinetes o pequeñas rastras. Incluso abrió un nuevo plantel para la pequeña minería a finales de este año, que va a producir aproximadamente 8 o 9 mil onzas, que es Besmisa. También en los lugares donde están situadas las minas, son básicamente el motor económico de esa zona. Y son básicamente Bonanza en el Triángulo Minero, La Libertad en Chontales y El Limón en la zona de León. Así es. Dos grandes empresas, Hemco, ustedes están en Bonanza. Nosotros estamos en Bonanza y el Triángulo Minero y tenés a Bedo Gold, que es la que tiene dueña de Orosí, que es La Libertad, y de Limón. Eso es lo que en las empresas exportadoras aparece como Desminic, que exportó, digamos, 87 millones de dólares este año, Tritón Minera, que también es Bedo Gold, 52 millones, y ustedes exportaron 47 millones de dólares. En la lista de empresas exportadoras de metales aparece algo que se llama Efectioro. Efectioro exportó 14.6 millones de dólares. Eso es otra compañía de producción, es otra mina. ¿Qué cosa es Efectioro? Mira, yo te puedo hablar de los afiliados a la Cámara o los mineros. Lo que yo entiendo es Efectivoro debe ser una compañía comercial, debe ser de los que se dedican a la compra de prenda o los que tienen estos locales comerciales en los mercados y en ciertos otros lugares que empeños o compran prenda o venden oro, etcétera. Pero aquí aparecen como exportadores de oro. Claro, Sí. ellos compran aquí
Y Ellos compran prendas, lo funden y lo exportan probablemente en ese o en otra porque forma. no conozco yo que tengan ninguna concesión para operar, entonces por lo tanto no deberían estar comprando oro de extracción, pues, sino que tiene que ser de prenda. Ahora, ¿estará relacionado eso con el mejoramiento del precio del oro? Porque esta compañía comercial incrementó sus ventas entre el 2009, pasó de 8,5 millones de dólares a 14 millones de dólares. Ninguna de las compañías mineras tuvo un incremento tan grande. No, debe ser que están captando más, pues, o sea, estos precios son mucho más atractivos si vos vas a vender tu anillo a $250 la onza que lo vayas a vender a $1,400, pues, debe ser eso, pero no te podría yo decir de qué es lo que hacen. Que volvamos a la producción minera, Sí. 222 millones de dólares básicamente distribuidos entre estas dos grandes compañías. Te preguntaba antes por el efecto precio y por el efecto volumen. Ujú. ¿Se incrementó también el volumen de producción? Sí, el volumen de producción se incrementó casi un 60 y pico por ciento, 63%. Vos tenías la mina de la Libertad, Orosí, que es de Bedo Gold, que entró en operación marzo-abril de este año, que había estado parada por los últimos 2 años. Y esta mina está supuesta a producir como 80.000 onzas anuales. Entonces tenemos un incremento de producción real de un 60 y pico por ciento, que en 2011 va a haber todavía un incremento adicional de un 10-15% en la producción minera de Nicaragua. Y esperamos además que en los próximos 5 años nuestro pronóstico es de que se logren abrir una o dos minas adicionales, porque desde el 2009 las compañías de exploración han estado trabajando fuertemente y ya hay indicios muy grandes de que se pueden hacer descubrimientos de varios millones de onzas en Nicaragua. O sea, hasta ahora estos tres, digamos, centros de operación están donde han estado desde los últimos, ¿cuántos? 50, 100 años. ¿Desde cuándo existen esas vetas en esos lugares? La bonanza está desde 1880. La explotación comercial como en 1930. ¿Ya? La Libertad se conocía desde mediados de los 30, 40, ¿ya? Y se comenzó la explotación en grande en la Libertad, a ponerle 90 y pico, 96, 95. ¿Ya? Limón tiene todavía una historia también de ese tipo. Lo que está esperando es otro centro, ¿ya? Que puede ser Matusalén por Guaspam, que puede ser Ciuna de nuevo, ¿ya? Que puede ser Rosita, que puede ser la mina San Albino, que anda también gente tratando de reactivarla, ¿ya? Lo único que esperamos es de que los precios se mantengan así por lo menos por los próximos 2 años para que todas esas inversiones se den. Estas dos compañías, Hemco y Bedo Gold, ¿son de capital extranjero o hay participación de capital nacional en estas compañías? Bedo Gold es básicamente una empresa pública que cotiza en la bolsa, es capital extranjero. Hemco sí tiene capital canadiense, americano y nicaragüense. Por decirte algo, Hemco es interesante porque es una de las pocas minas que yo conozco en Centroamérica, por lo menos, donde todo el personal es nicaragüense. Desde el presidente hasta el último operario, todos son nicaragüenses. Pero hasta hace 10 años la gente asociaba, bueno, la gente asocia a estas compañías con Canadá, dicen que estas son empresas canadienses y las asocian básicamente con ingenieros, con técnicos canadienses. La asociaban con gringos. Siempre se decían los yanquis que operaban las minas. El punto ha sido de que el TSX, que es la bolsa de Toronto, que es donde cotizan la mayoría de las empresas de recursos naturales, ahí es donde están la mayoría de las empresas de petróleo, de minería, etcétera. Por eso ahora se asocia más con canadienses, con capital canadiense. Y es básicamente lo que domina ahorita, sobre todo en Nicaragua, pues la inversión en minería yo diría que podría ser un 80% canadiense. Hasta 1979 las compañías mineras estaban asociadas con tener una relación bastante depredadora, tanto en la relación con el medio ambiente, en la relación con los trabajadores y en la relación con el Estado por los pocos impuestos que pagaban. Fueron nacionalizadas, a partir de los 90 vuelven a operar de forma privada. ¿Cuáles son, digamos, las reglas del juego en estos tiempos? Es decir, esa imagen que existía de esas compañías norteamericanas o compañías canadienses, ¿en qué medida eso es parte de la historia o en qué medida tienen otro tipo de responsabilidad hoy? Mira, a mí no me gusta hablar de responsabilidad social porque creo que es un poco cliché. Creo que es algo que se viene diciendo mucho porque no me gustaría decir, pero está como de moda. Pero
yo creo que lo que ha venido evolucionando es de que vos ya no podés hacer minería sin tomar en cuenta al medio ambiente, sin tomar en cuenta la comunidad con la que trabajas y sin tomar en cuenta a tus trabajadores. O sea, simplemente ya no lo podés hacer. Entonces, la minería desde hace 20, 30 años ha venido cambiando y se ha modernizado para darle su correcto lugar a todos estos ámbitos. Por ejemplo, vos ves compañías como Bedo Gold, que en cada una de sus minas invierten más de $1 millón en proyectos sociales. Vos ves a Hemco que tiene no solo el proyecto forestal, que planta 500 hectáreas anuales, tener los proyectos hidro y la generación de empleo como su participación en call center de Accedo, ¿ya? Pero además de eso... Todo eso que acabas de describir, es decir, reforestación, eso está en la zona de Bonanza, donde ustedes tienen la mina. Eso está en la zona de Bonanza. Pues, no quiero que entendas que te estoy diciendo que somos monjitas de la caridad, ¿me entendés? Pero cuando nosotros venimos decimos, bueno, ¿qué necesitamos? Sobre todo Hemco, pues, no quiero hablar por nada más. ¿Qué necesitamos para seguir operando esta mina por los próximos 50 años? ¿Ya? Entonces, bueno, necesitas hacer lo que tenés que hacer para que el medio ambiente se conserve en tu zona, ¿ya? Necesitas generar empleo adicionales para darle una opción también a la gente que está creciendo, porque los pueblos alrededor tuyos van a crecer y necesitas darle otra opción que no sea la minería, porque la minería solo puede emplear hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, y comenzar a ver que tiene que haber un crecimiento ecuánime con lo que vos estás haciendo. Tal vez ecuánime no es la palabra, pues, pero un crecimiento con lo que vos estás haciendo. Nosotros comenzamos un proyecto interesante hace como 1 año y medio y entonces contratamos varios sociólogos, arquitectos y comenzamos a tratar de diseñar qué es lo que necesitaba Bonanza, hacerse en Bonanza para que creciera a la par de la mina, para que ese poblado pudiera sostener a esa mina por los próximos 50 años. Entonces, no solo se le pidió a todos los habitantes que participaron en Cabildo cómo veían ellos su comunidad, cómo veían ellos su pueblo, sino qué es lo que querían hacer en el futuro y cuál es la infraestructura que necesitábamos desarrollar para que eso se llevara a cabo. Entonces, dentro de las cosas que vos has visto en los últimos 2 años, tenés un estadio de béisbol donde se jugaron la serie del Campeonato Superior Pomares, que por cierto el equipo que patrocina la Costa Caribe quedó de segundo lugar. Tenés un estadio de básquetbol que igual el equipo de básquetbol que logró quedar en segundo lugar, que es el de la Costa Caribe. Y tenés la convergencia de todos los actores, tenés la municipalidad, tenés a Hemco, tenés al gobierno regional, tenés a la Secretaría de la Costa Caribe e incluso al gobierno nacional, todos trabajando en función de tratar de plasmar eso que necesitas desarrollar en ese pueblo para que en realidad sea un pueblo que pueda sostener esa mina para los próximos 50 años. Vamos al tema que le interesa a muchísima gente, seguridad laboral. Este año, bueno, el mundo se conmocionó con lo que ocurrió en Chile, los mineros que quedaron atrapados. Chile tiene una larga tradición minera, muchísimo más desarrollada que Nicaragua, y lo que descubrimos son cosas que yo no sé si existen en Nicaragua, que en una mina a profundidad existen zonas de emergencia, ahí quedaron los mineros, sobrevivieron, los sacaron en una salida espectacular. ¿Qué regulaciones cumplen ustedes para dar seguridad? La mina de Hemco es una mina de profundidad. Es una mina subterránea. Entiendo que la Bedo Gold es cielo abierto, vamos a hablar después del cielo abierto, pero en este momento, seguridad laboral, condiciones de seguridad social, salud ocupacional y salarios de los trabajadores. Ok, seguridad laboral. Minería es un proceso riesgoso por sí. Por eso se extreman las medidas de seguridad. El año pasado, no miento, estoy hablando de 2009. 2009, por ejemplo, Hemco ganó el premio a la excelencia en seguridad y higiene ocupacional. ¿Ya? Y eso es por todas las medidas de seguridad que tiene. Aún así, siempre se tienen accidentes. Entonces, lo que se trata es de minimizar eso. ¿Cuál es el índice de accidentes que tienen ustedes? Vos tenés 17 accidentes con tiempo perdido al año. O sea, qué sé yo, que te quebraste una mano, que te fracturaste un pie, nada fatal. ¿Ya? El año pasado, justamente, tuvimos un accidente fatal de justamente uno de los directores de seguridad que andaba ayudando a la gente de la pequeña minería que nosotros mandamos para inspeccionar los túneles donde ellos están trabajando para que cumplan con ciertos niveles, y se confió,
tuvo problemas con el oxígeno y al subir una escalera se mató. Ya ese fue el último accidente que tuvimos, pues. Pero, y es lamentable, pues. Y era justamente, andaba haciendo su labor de seguridad, pues. ¿Y los salarios, seguridad social? Mira, los salarios fácilmente pueden andar 5 o 6 veces un salario mínimo. Los beneficios son muy altos, son bastante altos. Ahora, con este incremento de precio, vos acabas de decir, no somos hermanitas de la caridad. Evidentemente, estas compañías buscan rentabilidad, tienen accionistas que están en la bolsa. ¿Estas mejoras de precios se traducen de alguna manera en algún beneficio para los trabajadores o para el entorno de la compañía? Se traducen en inversiones en la misma mina, se traducen en beneficios para los mismos trabajadores, se incrementan en bonos de productividad, en bonos de precio, en bonos de desempeño, se traducen en la inversión en proyectos sociales a la misma comunidad. Como te decía, pues Bedout Gold en cada una de las minas invierte más de $1 millón, igual que Hemco. Tal vez Hemco un poco más, pues, pero se traduce en eso. Se traduce también en colocar ese dinero siempre en otras industrias nicaragüenses o en otros rubros nicaragüenses que te van a mantener cuando el precio del oro baje. Hablemos del tema de la minería de cielo abierto, que es autorizada por el Ministerio de Energía y Minas, supongo que también por el Marena, pero cuando la gente va a la zona de Chontales y ve lo que se está haciendo en La Libertad, pues hay gente que se queda espantada y dice, despalaron el cerro, se volaron el cerro y lo que hay ahí es un gran hoyo. Y aquí en Nicaragua hay una reacción a las actuaciones de Costa Rica y el proyecto de Minería de las Crucitas, que ha sido objeto en Costa Rica de recursos constitucionales que lo quieren paralizar, etcétera, y dicen, bueno, lo que se está prohibiendo en Costa Rica se está haciendo aquí. Yo estoy claro que Bedout Gold no es la empresa que vos representás, pero bueno, vos sos el presidente de la Cámara. ¿Cómo responden ustedes a la reacción que tiene mucha gente sobre los daños ambientales que provoca la minería de cielo abierto? Mira, toda la minería, incluyendo la minería de cielo abierto, se rige bajo estándares muy duros y muy estrictos de seguridad ambiental. Ya, no solo Marena, que tiene mucho que ver y hace inspecciones continuas, sino también, como son una empresa pública, te regís por estándares muy altos en todos estos temas. Porque si no te puedes arriesgar a estar haciendo algo que no es correcto o que vaya a dejar un daño permanente, porque entonces tus acciones en la bolsa se van para abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se da este tipo de actividad, lo que vos estás diciendo, pues, de que agarraron un cerro y ya no existe, lo que las empresas mineras hacen es que luego vienen y reclaman ese cerro, ¿ya? Cuando van a explotar otra veta o otra zona, toman eso, rellenan el cerro y lo vuelven a revegetar, ¿ya? Sí, lógicamente... Pero eso causa un daño permanente, eso es irrecuperable ya de lo que era como hábitat de naturaleza, etcétera. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero tampoco es tan así. Pues toda actividad humana te causa un daño. Imprimir Biblia o montarte en tu carro causa un daño al medio ambiente irreversible, ¿ya? Pero lo que se trata es de que se dé trabajo, se genere ingresos y se trate de mantener el medio ambiente de la mejor forma posible. O sea, sí, siempre va a haber un impacto. Lo que se trata es de reclamarlo y volverlo a poner en la medida de lo posible a como estaba. ¿Y esas operaciones son autorizadas por Marena? Todas las operaciones de la minería en Nicaragua son autorizadas por Marena. Contaminación por mercurio. Hace como 4 meses en el programa esta semana presentamos un reportaje sobre contaminación de los pequeños mineros, producto de esas moliendas seguramente no reguladas por las autoridades del MINSA. De hecho, los representantes del MINSA en La Libertad hablaban y documentaron de ese tema, que lo investigaron además unos científicos de la UCA. ¿Cuál es el problema con el mercurio? ¿Y qué responsabilidad tienen las empresas? Bueno, mira, estas operaciones son ilegales, ¿ya? El mercurio es una sustancia prohibida. Ya vos no podés hacer nada con mercurio. Y el problema es de que estas operaciones tiran el mercurio a los ríos o lo almacenan en algún lado, y eso, si te contamina vos, tu cuerpo no tiene la forma de eliminarlo. Entonces es altamente tóxico.
Entonces no es, por ejemplo, como otras sustancias como el cianuro que con el aire, el sol, etcétera, se degradan y entonces llega un momento en que no te causan daño. El mercurio no tiene ninguna forma de utilizarlo. ¿Y ustedes, las compañías mineras, tienen alguna responsabilidad en ofrecerle alternativas a los pequeños mineros para que no tengan que recurrir a esos procedimientos? Sí tenemos. Sí tenemos. Yo creo que es responsabilidad de toda compañía minera que en su concesión se respeten las leyes y eso no exista. Por eso es que se trata de comprar brozas para la pequeña minería, por eso se trata de ofrecer planteles nuevos para que ellos operen. ¿Y esos planteles operan sin mercurio? Sin mercurio, sin mercurio. ¿Ya? Pero, lógicamente, del dicho al hecho hay mucho trecho a veces, es bien difícil eliminarlo. ¿Ya? No solo porque está hablando de que es una salida para paliar el hambre o algo que necesitas hacer para ganarte el sustento, pero también se ha dado un fenómeno últimamente de que mucha gente está invirtiendo en esas operaciones ilegales porque el precio del oro es muy atractivo. Entonces de repente es como querer andar matando hormigas dentro de un cerro. Pero Marena, tanto Marena como el Ministerio de Minas andan detrás de esos planteles, andan detrás de ver cómo los cierran, andan detrás viendo cómo hacen para que no sigan proliferando, pero es bien difícil, pues no es tan fácil. ¿Hay alguna expectativa, algún proyecto de cara al futuro para que Nicaragua no solamente sea un país, digamos, extractor de materia prima de minerales, sino que también le introduzca algún grado de procesamiento? Mira, han habido varios proyectos, sobre todo en los 80 se trató de empujar ese tema de hacer joyería, ¿ya? Y sí se siguen viendo, se siguen viendo ciertos proyectos de ese tipo, pero hasta el momento ninguno ha realmente agarrado auge, pues ha logrado fructificar. Y los otros socios de la Cámara, aparte de las compañías grandes mineras, supongo que tienen que ver con otra clase de minerales. Vos en la Cámara tenés en realidad una visión, tenés los productores metálicos, ¿ya? Los no metálicos, donde tenés todos los toba, cal, piedra cantera, cemento, etcétera. Tenés Cemex, tenés Holcim, tenés Pedrera San Sebastián, tenés etcétera, etcétera. Y tenés las empresas de exploración, que son las que están haciendo exploración en Nicaragua. No hay ninguna exploración a gran escala ahorita en ningún otro metal. Pero Nicaragua sí es rica, hay yacimientos de cobre, hay yacimientos de hierro, hay mucha cal, etcétera, que son cosas que con el auge de los precios de los metales base se van a ir haciendo, pues. Los yacimientos tradicionales, ¿hay estudios que establezcan, digamos, cuál es la sostenibilidad que tienen a largo plazo? Mira, sobre todo en las minas subterráneas, tanto Limón como Hemco, vos llegás y haces exploración por los próximos 5 años, ¿ya? Y después cuando vos vas reponiendo todos los años lo que vas gastando ese año. Entonces, por la historia, por ejemplo, de Limón o de Hemco, en Bonanza, yo fácilmente calculo que vos podés seguir operando esas minas por los próximos 20 a 50 años. Ya hay suficientes reservas para que se sigan explotando. La Libertad, igual, la Libertad está operando desde el 90 y pico y sigue encontrando zonas muy interesantes de mineralización en los alrededores de la mina. O sea que yo sin miedo a equivocarme, por lo menos estas empresas van a seguir operando los próximos 15 años. ¿Y los recursos humanos dónde se están formando? ¿Esos ingenieros o esos técnicos que decís que están trabajando en Hemco, que sustituyeron, digamos, a los canadienses o a los extranjeros, dónde se formaron? Mira, vos tenés una muy buena escuela de geología en Nicaragua y se producen muy buenos geólogos. La mayoría de los técnicos que actualmente están trabajando fueron o aquí en Nicaragua, México o la Unión Soviética, Bulgaria, el lado del del mundo. Tenés unos cuantos chilenos que se entrenaron en Chile, pero sobre todo México y el bloque del este fueron muy buenos. Pero tenés excelentes geólogos nicaragüenses de la Facultad de Geología de Nicaragua.
Para cerrar, Sergio, las proyecciones de este año, decías, ustedes esperan, 222 millones de dólares se exportaron este año. ¿Qué tasa o qué tendencia de crecimiento esperan para el 2011? Mira, nosotros pensamos que en producción que se va a crecer de un 10 a un 15%. Ya, o sea, esperamos llegar como a los 180, 185 mil onzas. En precio, lo que esperamos es que se mantenga. ¿Ya? No esperamos, pues, porque acuérdate que este es un commodity que no funciona como un commodity normal. O sea, no es por lo que esté consumiendo el mundo de oro, sino se utiliza como un lugar para salvarse de la inflación, para salvarse del dólar que está cayendo, etcétera, etcétera. Entonces esperamos que el precio se mantenga, pues, porque no vemos que se acabe ahorita, pues. Vamos a ver si en otro momento podemos mostrarle a los televidentes la vida de la minería por dentro, tanto en la operación que hacen ustedes como en la operación de cielo abierto, que como seguramente muchos televidentes estarán haciéndose muchas preguntas en relación a las responsabilidades ambientales que tiene la compañía. Pero bueno, muchas gracias A la orden. por el interés que los televidentes tienen en esto. Te devuelvo tu oro, no vayan a creer que estamos produciendo oro aquí en esta noche. Vamos a una pausa, regresamos con Eduardo Fonseca, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, para conocer cuál fue el desempeño del comercio en el 2010 y el impacto este año.